Muy buenas tardes, amable teleaudiencia, radio escucha. Hoy estamos aquí presentes con una novedad. Le enviamos saludos de parte del Ministerio Radial, La Voz de Jesús, y esperamos que con esta enseñanza de esta tarde usted se alegre, que su alma se alimente y que de alguna manera todos podamos comprender y entender las Sagradas Escrituras conforme a un entendimiento de nuestro Mesías, que tenía una cultura hebrea. ¿Qué mejor momento y tema para poder empezar tratando de entender y comprender específicamente un libro que todas las religiones monoteístas que proviene del pueblo hebreo tenemos todos nosotros? Las comunidades cristianas, sean católicas, evangélicas, los propios judíos en sus diferentes colores. Queremos empezar a estudiar los 10 mandamientos. En realidad, la palabra mandamiento como tal en las Escrituras aparece como las 10 palabras. Para ello, nos vamos a dirigir al texto de Éxodo, capítulo 20 en adelante, en donde habla nuestro Creador a Moisés, Moshe, en donde le dice: y habló Elohim a Moshe estas 10 palabras, o estas palabras. Lo interesante de todo esto es que hay poco conocimiento, hay poco entendimiento, aun cuando estas palabras realmente afectan a muchas religiones. Por ejemplo, tenemos palabras para comprender y entender qué realmente son los 10 mandamientos. Las 2 tablas, ¿qué simbolizan? Otras preguntas, por ejemplo, ¿qué encierra el número 10? ¿Por qué no fueron 20, 30? Podemos también estudiar, y de hecho lo haremos con el correr del transcurso de los estudios que hoy vamos a iniciar, ¿en qué tiempo fueron entregadas las primeras tablas? ¿Por qué fueron rotas las primeras tablas? ¿Qué razones hubieron? También estaremos viendo, en la medida que el tiempo nos dé, ¿en qué tiempo fueron entregadas las segundas tablas? Y lo más importante quizás de todo, ¿aún siguen vigentes todas las palabras o algunas ya están exentas? De hecho, estas son preguntas principales, pero aún hay muchas que nosotros podamos hacernos y buscar la respuesta. Como le dije desde un comienzo, vamos a tratar este estudio comprendiendo por medio y a través del entendimiento de la cultura hebrea. Pero antes de contestar o desarrollar la primera pregunta, debemos estar claros que la entrega de las palabras que el Creador realizó al pueblo naciente que salía de Egipto no implica que antes de ella no existían leyes semejantes a la Torá. Las palabras, por ejemplo, como mandamientos, leyes, estatutos, ya eran citadas antes de la entrega física de la Torá. En la Biblia, obviamente estamos acostumbrados a leer la palabra ley. La palabra ley es una traducción. Y en realidad es un sustituto de la palabra original que está escrita y es Torá. La palabra ley es la que conocemos e identificamos como el Antiguo Testamento y es solo aplicable a los judíos. Eso es lo que nos han enseñado por mucho tiempo, décadas y centurias. Y nos vino a nuestro tiempo entendiendo que realmente la palabra ley era referenciado y aplicable a los judíos. Este concepto es lo que en gran porcentaje se ha enseñado en las comunidades cristianas, como he dicho.
Por ejemplo, tenemos un evento muy particular cuando habla a Dios sobre nuestro patriarca Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 5, dice lo siguiente: todo esto se debe a que Abraham obedeció mi voz y cumplió mi mandato, mis mandamientos, mis decretos y mis leyes. Aquí nosotros vemos estas palabras que están muy asociados a lo que es ley, lo que es mandamiento, pero está escrito mucho tiempo antes de que fuera entregada la Torá en el monte Sinai. Tenemos la palabra mandato. En hebreo, en el original, en la escritura original, aparece mishpat. La palabra mandamiento se tradujo del original hebreo mishbotai. La palabra decretos se tradujo de la palabra original hukotai, y leyes de la palabra betorotai. Son 4 palabras que hacen referencia a un conjunto de leyes, un conjunto de decretos, mandamientos, que sí, el patriarca Abraham ya hacía caso para dirigir a su familia. Entonces, apreciados radioyentes, vamos a tratar de desgranar estas 4 palabras para encontrar su significado real y llegar a un verdadero entendimiento para que nosotros podamos entender realmente esas 10 palabras, esos 10 mandamientos, cómo nos afectan. Y lo más importante, de cuánto diariamente nosotros la violamos por el hecho de no entender correctamente. Vamos a iniciar con la primera palabra, mandato, mishmati. Cuando nosotros nos predisponemos a estudiar las palabras originales, les aseguro, mis hermanos y hermanas, que va a disfrutar, su alma se va a extasiar, por una sencilla razón. Las palabras hebreas que se forman de letras hebreas tienen algo muy importante que debemos comprender y entender. Estas palabras que se forman de las letras hebreas nos lleva y nos habla directamente al alma. Y esa es la razón por qué muchas palabras hebreas no pueden tener una traducción a otro idioma. De hecho, existen palabras que fueron fonetizadas de una palabra escrita en hebreo por una sencilla razón: no se encuentran sinónimos en otro idioma. Y sabemos que la palabra original, los 5 libros conocidos como Pentateuco, fueron escritos en el idioma Kadosh, en el idioma santo de nuestro Creador, que es el hebreo. Y, por ejemplo, una palabra hebrea puede tener 2 significados totalmente opuestos. Solamente podemos entender en el contexto de la oración lo que realmente quiere decir. Y eso ha pasado lastimosamente cuando los copistas o los traductores tratan de encontrar una palabra correcta de lo que quiere decir una palabra o un texto. Lastimosamente no fue el caso de los copistas, y en muchos casos fueron manipuladas. Por ejemplo, nosotros entendemos la palabra mandato, que es una orden. Entonces está uno que ordena y otro que tiene que hacer lo ordenado. Mandato se entiende también por gobierno. Pero si miramos en el original, dice lo siguiente: mishmarti, que es la palabra que se tradujo a mandato, dice, realmente es mishmeret, viene de mishmeret, es una palabra femenina de mishmar, y literalmente quiere decir vigilante, encargo, guarda, cuidador
custodia. Es totalmente diferente. Aquí nosotros podemos entender y comprender que la primera orden o la primera palabra que hace referencia a Abraham como cumplidor de las leyes es que él lo primero que hizo fue guardó su palabra, custodió su palabra, tuvo cuidado de su palabra. Esa es la palabra correcta que aparece. Entonces podemos entender y comprender que la palabra mandato, desde nuestra óptica de entendimiento greco-romano, es totalmente diferente a lo que dicen las Escrituras. Aquí nosotros vemos entonces que el Creador le dice a Abraham, o sea, toma a Abraham como modelo y dice, literalmente dice, que él guardó su palabra. Si nosotros leemos la Escritura, el texto que hemos tomado, vemos de que la bendición que ha recibido Abraham en todo el curso de su vida, en todo el trayecto de su vida, fue porque sencillamente él obedecía su palabra. Y algo les quiero decir, apreciados amigos y amigas que nos están escuchando, nos están viendo, que nosotros no podemos lograr la bendición de nuestro Creador cuando ni siquiera guardamos su palabra. Si no guardamos su palabra, mucho menos podemos obedecerlas. Lo primero que tenemos es que hacer, guardar su palabra, atesorar su palabra. Eso implica de que yo tengo que establecer esa palabra como un diamante y guardarlo ¿dónde? Dentro de mi corazón. Es la primera acción que debo hacer. No se podrá. Queda claro que la palabra mandato, mishmarti, literalmente y concretamente tiene que ver con guardar, un centinela, un vigía. La segunda palabra que vamos a tratar de comprender, porque estamos viendo palabras que surgieron antes de la entrega física de los mandamientos, o sea la Torah. La segunda palabra que vamos a estudiar se refiere a la palabra mandamientos, que se tradujo del hebreo mishpotai. Mishpotai viene de la palabra mispah y realmente dice el diccionario Strong. No dice mucho, pero trata de decir lo siguiente: es estatuto, es ley, es mandamiento, es mandar, es mandato, mensaje, orden, palabra, precepto. En realidad no dice mucho. Pero según la sabiduría de los antiguos, los sabios dicen lo siguiente: la palabra mishpotai es plural, que viene de mishpot, que es singular, hace referencia a los mandamientos de orden lógico. Oiga bien, hace referencia a los mandamientos de orden lógico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un mandamiento de este tipo no se requiere analizar para saber si es correcto o no. Porque la misma razón, nuestro mismo entendimiento humano determina lo que es bueno y malo a la vez. Entonces, aquí tenemos un grupo de mandamientos lógicos. Entonces, por ejemplo, podemos citar un mandamiento, una palabra que está en Éxodo 20, en la cual se refiere al sexto mandamiento, en donde dice: no matarás. Claramente nosotros sabemos que no necesitamos algún tipo de explicación, algún entendimiento lógico para que nosotros hagamos o no hagamos, matemos o no matemos. De hecho,
Mi conciencia, mi naturaleza, aunque no sea yo enseñado en ese aspecto, sabemos de que no podemos matar. Entonces este mandamiento no requiere análisis para saber que es malo. Entonces, estos ejemplos, este ejemplo y muchos otros ejemplos, tenemos en la Escritura como mandamientos, pero los sabios clasifican esos mandamientos y establecen, ok, tenemos mandamientos lógicos en la cual está escrito en la Torá, está escrito en la Biblia, por lo tanto no requiere interpretación. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza del hombre entiende y comprende de que ese mandamiento es bueno o es malo. No necesita ser educado al respecto. Seguidamente, nos vamos a otra palabra que se tradujo del hebreo y es la palabra decretos. La palabra decretos se tradujo del hebreo jukotai. Jukotai, decretos, es en plural y viene de la raíz juká y significa, dice, sustancialmente lo mismo que misbot o mandamientos. Aquí agrega algo, dice costumbre. Y luego sigue decreto, derecho, descripción, establecer, estatuto, ley, mandamiento, ordenamiento, práctica, regla, rito. Sin embargo, y como he dicho, aquí tenemos ciertos añadidos, por ejemplo, como costumbre, lo que sería tradición. Quiero aclarar que no todas las tradiciones que no sean hebreas no son malas. De hecho, muchas tradiciones de los países latinoamericanos provienen de una cultura hebrea y muchos no lo sabemos. Sin embargo, los sabios determinan que los mandamientos juk, en singular, plural es jukim o jukotai, hacen referencia a los mandamientos que Dios ordena cumplirlas, pero no tiene razonamiento lógico. Aquí tenemos lo opuesto. Vuelvo a repetir. Hacen referencia a los mandamientos que Dios ordena cumplirlas, pero no tiene razonamiento lógico. Un ejemplo de ello tenemos en el libro de Números 19:2. Dice, por ejemplo, esta es la ordenanza de la ley. Aquí nosotros vemos algo interesante, como estamos estudiando esto. Aquí esta es la ordenanza de la ley que Jehová, o Yahvé, ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja, una vaca bermeja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y sigue diciendo las Escrituras que esta vaca bermeja, esta vaca roja, no se podía hallar ninguna falta. ¿A qué falta se está refiriendo? Que no podía tener un pelo blanco. En eso radicaba la perfección. O sea, la vaca tenía que tener totalmente su pelaje de color rojo. Era muy enfático esta ordenanza de parte de Dios a los hijos de Israel. Y lo llama una vaca roja perfecta. Y la perfección consistía en que no tenía que tener, como he dicho y repito, un pelo blanco. Si tenía un pelo blanco, que era casi imperceptible, automáticamente era descalificada para ser sacrificada. Es por eso que cuando los sacerdotes empezaban a analizar a la vaca, obviamente no había lupa, pero se encargaban de centímetro por centímetro verificar si no había un pelo blanco. Imagínense el trabajo que realizaba la persona o las personas, o sea, los cohanim, los sacerdotes encargados para el efecto,
de establecer la perfección de esa vaca. Y dice, por ejemplo, no tenía que tener yugo, o sea que una vaca virgen, que no se le podía poner yugo, totalmente roja. Y va citando los siguientes pasos que debía regirse para ser sacrificada. Y decía, y luego de ser sacrificada totalmente en el altar del sacrificio, que era fuera del templo, no en el templo, no en el atrio, era fuera del templo, de la ceniza se tenía que mezclar con el agua, y eso servía para purificar a las personas y para purificar todos los implementos del templo. Hay una explicación de por qué esa ley, ese mandamiento estableció Dios para los hijos de Israel. No existe una explicación. Solamente hay una orden y que hay que cumplirla. Cuando una orden, una ley, una palabra, un mandamiento que viene de parte del Creador no tiene explicaciones de por qué esa ley, pero a tu razonamiento lógico no le cabe, entonces te quedan dos opciones: o cumplirlas o rechazarlas. Y me atrevo a decir que la fidelidad nuestra como creyentes en el Mesías Jesús, Yeshua, pasa por esta prueba, en que nosotros hagamos o cumplamos los mandamientos Jukotai o los mandamientos Jukim. Porque dicen los sabios al respecto, el Creador realmente determina quién es su hijo, quién es su siervo, cuando cumple un decreto que él no lo pueda entender ni comprender. Nuestra naturaleza humana siempre nos dicta que todo lo que debemos hacer debe haber un razonamiento lógico de entender. Por ejemplo, yo puedo entender que no debo robar. Puedo entender de que no debo matar. Entiendo que no debo codiciar. Todos son mandamientos entendibles. Pero cuando un siervo, una persona, un creyente realiza un mandamiento que él no lo entiende, pero por obediencia lo cumple, entonces el Creador derrama su gloria sobre ese creyente. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: a pesar de que no entiendes, a pesar de que tu lógica no lo entiende, a pesar de eso, lo haces. Eso es lo que se llama realmente siervo obediente. Es muy fácil obedecer cuando la lógica funciona. Sé lo que debo hacer, sé lo que no debo hacer. Pero hacer algo que no entiende y va contra mi voluntad, contra mi entendimiento, lo debo hacer porque Dios quiere que lo haga, eso me lleva a un nivel superior en la escala de la santidad. Entonces estamos viendo aquí dos tipos de leyes: Mishpatim y Jukim. Mishpatim asociado a los mandamientos entendibles, y los mandamientos Jukim a los mandamientos no entendibles, no lógicos, pero igual el Creador me ordena obedecerlos. Y es justamente este tipo, repito, es justamente este tipo de obediencia a los mandamientos Jukim lo que establece que realmente soy obediente. Es de mayor peso. Entonces, apreciada teleaudiencia, radio escucha, es muy importante que nosotros comprendamos realmente el significado de las mis palabras. Hasta ahora estamos haciendo una breve síntesis antes de entrar realmente a contestar las preguntas que hemos hecho al inicio.
Finalmente, llegamos a una de las palabras mayormente manipuladas y en la cual ha hecho mucho daño. La palabra en donde aparece leyes o ley se traduce y viene de la palabra Torah. Por ejemplo, la palabra donde se traduce como leyes, en el hebreo dice Vetorotai. Vetorotai, traducida como leyes, viene de la palabra Torah. Torah, dice el diccionario, lo siguiente, que no dice mucho: precepto o estatuto, especialmente el decálogo o pentateuco, derecho, dirección, enseñanza legal, ley. La palabra Torah viene de la raíz yará, que literalmente significa dar o acertar en el blanco. Sabemos que la palabra Biblia que nosotros conocemos es un término griego que quiere decir conjunto de libros. Este conjunto de libros ha sufrido transformaciones durante tiempo hasta que un concilio decide establecer que estos son los libros sagrados. Y eso es lo que nos viene hasta el día de hoy. Y sabemos que nosotros conocemos la palabra Biblia, que contiene el Antiguo Testamento y contiene el Nuevo Testamento. Y todo ese conjunto se llama Biblia, que quiere decir conjunto de libros. Pero ¿qué realmente entregó el Creador en el monte Sinaí? En el monte Sinaí lo que literalmente entregó son los libros de la Torá. Los 10 mandamientos en 2 tablas. ¿Y cómo es que se tiene 5 libros? Aquí iniciamos una pregunta. Si entregó 2 tablas que contenían 5 palabras por un lado, 5 palabras por otro lado, ¿cómo es entonces que tenemos varios libros? Eso trataremos de explicar. Pero volviendo a la explicación, la palabra Torah, que se tradujo al griego ley o leyes, literalmente quiere decir dar o acertar en el blanco. Hace referencia a un arquero que tiene su flecha, apunta a un blanco y directamente da en el blanco. Y esta palabra yará está asociado indirectamente con la palabra pecado. Porque la palabra pecado literalmente quiere decir errar en el blanco. Aquí nosotros tenemos acertar en el blanco y por otro lado errar el blanco. Y esta palabra errar el blanco, que es una acción concreta, es lo que se traduce como pecado. ¿Qué quiere decir esto, apreciados hermanos, hermanas? Que cuando uno está pecando o pecó, es porque no dio en el blanco. Eso es lo que quiere decir, se apartó de la palabra, se apartó de la Torah, se apartó de los mandamientos y fue por otro camino. Esa es, en síntesis, el significado de estas palabras. Torah hace referencia a los 5 primeros libros conocidos como Pentateuco. Y hemos dicho al inicio que los traductores de la Biblia como tal han hecho mucho daño al traducir la palabra Torah por ley. El concepto de ley que se tiene en las congregaciones cristianas, en su mayoría, sea católicas o evangélicas en sus diferentes colores, es la de una ley sin misericordia, una ley represiva. Por lo tanto,
Y esto se lo digo por experiencia, porque cuando enseñaban lo que es la ley, siempre hacían alusión que eso pertenece a los judíos. Pasó mucho tiempo para que pudiera comprender que realmente la palabra de Dios, la palabra del Creador, es tan vigente hasta ahora, y nada de lo que ha escrito, sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se puede erradicar. Y mucho menos se puede dar una libre interpretación conforme a mi concepto, conforme a mi cultura. Cualquier interpretación, cualquier traducción que se quiera hacer de la Escritura debe pasar por el filtro del entendimiento hebreo. Y lastimosamente hoy tenemos miles de traducciones que tratan de acercarse al original con la única razón o el único propósito de establecer que esa es la correcta. Pues les quiero decir, apreciados hermanos, no existe ninguna traducción correcta. Puede tener 98% de exactitud, pero aún no es correcta. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea, las letras hebreas y la palabra hebrea no tienen básicamente traducción. La palabra hebrea tiene una energía significativa, demostrativa, activa hacia los elementos externos. Por lo tanto, la palabra hebrea, o sea, en la lengua hebrea, es mayoritariamente poética. Si no tenemos la cultura hebrea, es muy difícil llegar a una conclusión de entendimiento. Y esto es lo que ha pasado en todo el proceso de las traducciones. Y las malas traducciones han originado mucho daño. Y lo peor de todo, ha originado infinidad de doctrinas. Es por eso en el que nosotros podemos ver, por ejemplo, diferentes iglesias que dicen, esta es nuestra doctrina, esta es nuestra doctrina, dice otra iglesia. Y cuando va a otra iglesia dice, esta es nuestra doctrina. ¿Pueden haber varias doctrinas? Todas ellas han surgido de un pensamiento hebreo. Todos tienen un patriarca que es Abraham. Abraham solo tuvo un pensamiento adquirido, y ese pensamiento adquirido provino del Padre, porque él era idólatra. Él tuvo que hacer cambios íntegros en su sistema cerebral y en el corazón, para poder digerir realmente cómo piensa el Creador y cómo va a transmitir ese pensamiento a su generación. Muchas traducciones están totalmente equivocadas. Y cada día está saliendo más traducciones. Tanto es así que tenemos la Biblia para la esposa, la Biblia para el joven, la Biblia para el niño. Y ya hasta hace poco salió la Biblia para el homosexual. Estamos en tiempos peligrosos. Ya la Biblia como tal ha dejado de ser una fuente fidedigna. ¿Por qué? Porque ha caído en manos de traductores, que son los copistas antiguos, que trataban de ocultar el verdadero nombre del Creador poniendo sustitutos. Por ejemplo, cuando el Creador se manifiesta a Moisés, en la traducción dice, ¿y quién diré que me envía a Egipto para liberar a tu pueblo?
estoy parafraseando, y en la traducción dice, yo soy, te envié. Pues es una traducción pésima. Porque al establecer que el creador es un yo soy, es algo estático, y él no es estático. En el original dice, Ehiye Asher Ehiye. Y tratando de corregir eso, dice, por ejemplo, soy el que soy. Una pésima traducción. Lo que él dice, realmente indico en ese momento, en ese evento en particular, es el que soy, el que seré y el que fue. El que fue, el que soy y el que seré. Automáticamente nosotros podemos entender y comprender que se refiere al tiempo, pero él es atemporal. Pero él habla diciendo que yo no puedo ser entendido como un Dios estático, como presente. Yo tengo que ser conocido también a otra generación, entonces él será conocido. Y también nos dice que él fue conocido. ¿Cómo él fue conocido? Por eso es que tenemos diferentes nombres. Por ejemplo, Yahvé Rafa. ¿Es un nombre? No. Ese es un nombre asociativo, asociación. Porque Rafa, cuando decimos Yahvé Rafa, le estamos diciendo, la traducción dice Dios sanador. Por lo tanto, siempre nosotros en la comunidad estamos enseñando, ok, hermano, cuando usted se sienta enfermo, no ore, Dios sáname, no. Exactamente el nombre asociativo a la misión milagrosa. Entonces, Yahvé Rafa. Por ejemplo, si estás teniendo un problema de sustento, y necesitas sustentar a tu familia, no le vas a llamar a Yahvé Rafa, porque ese es un nombre que sana. El nombre como sustentador es El Shaddai. Entonces tú tienes que nombrarlo El Shaddai, provee. Cuando necesitas establecer una autoridad, cuando necesitas levantar algo, aún. Por ejemplo, cuando tienes problemas judiciales, no le vas a llamar a El Shaddai, no le vas a llamar a Yahvé Rafa, le vas a llamar a un Dios que se presenta como victorioso, como guerrero. ¿Tenés pleito con alguien? Entonces puedes llamarlo el Gibor, el guerrero. Entonces, todos esos nombres, excepto algunas, se mantuvieron. Pero todos los nombres que aparecen en las Escrituras fueron cambiadas, fueron sustituidas. Porque la palabra Dios, sabemos que es un nombre latino y que hace referencia al Dios conocido por los griegos, Zeus. Muy bien, esto es para tratar de entender de cómo la palabra ley, que fue traducida de la palabra Torah, ha hecho mucho daño. Hemos leído el concepto de mandamiento como tal, y ya nuestro patriarca tenía conocimiento antes de la entrega de la Torah. Antes de la entrega de los 10 mandamientos, Abraham
ya conocía sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes y las guardaba. Ahora bien, este conjunto de mandamientos que Abraham conocía era traspasada de manera oral, de padre a hijo, y así sucesivamente. Por lo tanto, el hijo estaba obligado a ser un sustituto del padre con respecto al conocimiento de las leyes. Originalmente estas leyes eran enseñadas en el marco de la familia. Estas leyes constituían el pensamiento del Creador. El Creador tenía como finalidad que estas leyes fueran para toda la raza humana. Para ello era necesario establecer en la conciencia de una familia y, por ende, de esta familia nacería una nación. Esta nación, el día de hoy, es llamada Israel. Esta nación llamada Israel fue y es la depositaria de extender el pensamiento del Creador a todas las naciones. Y este concepto es muy importante entender antes de entrar de lleno a hablar de cada concepto que conforma las 10 palabras conocidas como los 10 mandamientos. Es necesario para el Creador que se establezca una conciencia divina para todas las razas. Y para ello el Creador toma a un hombre llamado Abraham, idólatra, hace un cambio de conciencia porque en él tenía un proyecto de nación. Todos conocemos la historia de Israel y podemos decir de que Israel en muchos aspectos ha fallado en su encomienda, porque la Torá, la Biblia que se conoce actualmente, la Torá, esos 5 primeros libros, es un código civil, un código moral, un código económico, un código de sabiduría para todas las naciones. Y para ello era necesario una nación que instruya a otras naciones. Y en eso se ha fallado. Podemos ir concluyendo en decir de que la Torá como tal es un libro tan vigente hasta el día de hoy. Solamente necesitamos comprender el verdadero sentido de lo que está escrito y viene hasta nuestro tiempo hoy. La iglesia, como tal, la iglesia cristiana, tiene al Mesías. Solamente que a través del tiempo sabemos y comprendemos que la influencia romana ha establecido rotundos cambios en su origen y nos llegó hoy hasta el día de hoy, repitiendo, de que la iglesia cristiana como tal tiene al Mesías, tiene a su Salvador, tiene sus preceptos de salvación, pero hay ciertas cosas que tenemos que cambiar en la conciencia de cada creyente. Así como los judíos, hermanos judíos, tienen la influencia de Babilonia en muchas de sus tradiciones. Y aquí nosotros podemos ver lo siguiente: la iglesia cristiana tiene al Mesías, pero tiene influencia romana. La comunidad judía
tiene la Torá, pero tiene influencia de Babilonia. Y un día el Mesías, que ha venido y volverá, unirá estas dos comunidades, estas dos casas. Y ahí comprenderemos y entenderemos específicamente el significado de lo que es ser un creyente en el Mesías Jesús. Por lo tanto, vamos a ir desgranando en la medida que nos cabe el tiempo cada palabra, cada concepto de lo que representan los 10 mandamientos. ¿Qué significa realmente cuando habla no matarás? ¿Dice no matarás o dice otra palabra? Cuando dice no robarás, ¿qué quiere decir realmente no robarás? ¿Se refiere a objetos que pertenecen a tu hermano o hay algo más? Eso lo estaremos enseñando en nuestra próxima clase, en nuestra próxima enseñanza, y esperemos de que el inicio de lo que hoy hablamos de alguna manera haya despertado el interés y que su alma, como siempre he dicho, se haya alimentado, entendido algo para que nosotros podamos seguir. Que el Creador, el Eterno, lo bendiga y que siempre nuestro Mesías Jesús Yeshua establezca su paz en cada uno de los hogares. Saludos mis hermanos y hermanas, estaremos con ustedes próximamente.